están ustedes? Espero que estas fiestas patrias usted lo pase tranquilo, en familia, que tenga claro que nadie dice que tomas un trago, pero de ahí las llaves no manejar, porque realmente esperemos que no pasen cosas tan terribles como las que pasan con el manejar en estado no aceptable para hacerlo. Y habiendo pasado unos pocos días después del 11, yo creo que es bueno conversar de nuevo, pero sobre cosas relacionadas y no tan relacionadas. Para mí es un gusto llevar esta conversación que les va a llegar a ustedes en las fiestas patrias con 4 ilustres porteños viñamarinos. El más antiguo, no sé quién es, no, el más antiguo es don Jaime Vara. Jaime Hola, Vara Canesa. ¿Cómo está don Jaime? muy bien Rodrigo, como siempre un placer compartir contigo este panel y esta entretenida conversación con gente tan conocida y amiga de uno. Sí, pues. Después viene don Iván Buskovich. ¿Cómo está usted, don Iván? Bien, gracias por la invitación. Saludos a los contertulios y esperemos no aburrir a la gente que nos va a ver. El abogado Matías Mundaca. ¿Cómo está, abogado? ¿Qué tal, Rodrigo? Estimados contertulios, aquí estamos celebrando el 18 de septiembre. Yo también estoy celebrándolo con un cafecito. Sí, Claro. sí. Saludamos a don Fernando Wilson. ¿Cómo está, don Fernando? Muy bien, comparto que ojalá no latiemos, digamos, con conversación política en fechas en las cuales yo creo que ya todo el mundo quiere salir un poco del tema, digamos. El Sí. 50º aniversario fue un poco denso, pero conversémoslo con la tranquilidad del caso, sin las prisas y las, digamos, tensiones que tuvimos este año. Yo viví toda mi vida en 8 Norte, entre Chile Oriente y Quillota. Toda mi vida joven, antes de casarme, hasta el terremoto del 71. Y ayer pasando por ahí vi una parte donde lavaban autos, metí el auto ahí en 8 Norte con 4 Orientes, unos venezolanos. Fantástico, me dejaron después de una hora el auto viejo mío convertido en una joya. ¿Ya? Y salí a caminar por ahí, me tomé un café, y fue en el antiguo barrio, y me encontré con un cartero, porque no tiene correo ahí, que se puso a conversarme sobre el canal, y justamente por lo que dices tú, Fernando, de que conversar con distintos puntos de vista, no vandalizarse con nadie, y que la gente que esté en la casa no se aburra. Quiero partir por una cosa, la última, pero sobre el 11, pero no puedo dejar de pasar. ¿Qué opinan de esta carta que ha dado con uno de los principales firmantes, uno de los asesinos de Tucapel, Jiménez, gente que está en Punta Peuco y que está planteando el concepto de la obediencia de vía, inclusive uno de ellos, hermano del oficial de ejército que increpó al general Martínez en su lanzamiento de su libro, dijo en entrevista en otro medio que bajo la pena de muerte, en el fondo, ya iban a tener si incumplían las órdenes. Y él, en su caso, de la caravana de la muerte, había tratado de no cumplirla con varios otros subtenientes, pero fueron obligados. Quiero partir con esta cosa tan dolorosa, para cortar la última parte del capítulo, porque después la otra quiero que hablemos del hoyo de Villa. Partamos con usted, Iván Busquets. Mire, yo creo que esto tiene a lo menos dos derivadas. La primera, que lo acaba de subrayar el ministro de Justicia, y es que por primera vez reconocen esta gente que está en Punta Peuco haber violado los derechos humanos. La mayor de las veces han sido condenados, el mismo caso de Jiménez y todo, pero no han reconocido las violaciones. Entonces, ya eso es un dato que yo creo puede ser importante. Lo segundo es que cero arrepentimiento. Y en esas condiciones creo que va a ser bien difícil que se les pueda conmutar o llegar a algún arreglo, que es lo que ellos están pidiendo. En el fondo, nosotros damos información, mutándose las penas y todo esto. A esto agregue usted la posición de los republicanos, esto de que todos los mayores de 75 queden con la posibilidad de terminar de cumplir las penas en los hogares.
Se está tratando de buscar una fórmula, creo yo, para dejarlo en libertad o en una situación mejor de la que están ahí en Punta Peuco. Entiendo que además todas las personas que están cayendo presas ahora ya no van a Punta Peuco, sino que directamente a otros Colina. penales. Van a Colina directamente. Perdóname la insolencia de mi pregunta o lo dolorosa que puede ser. ¿Y si hubiera sido al revés? ¿Y si hubiera sido al revés? Pero es lo mismo, pues, Rodrigo. Si No, aquí... no es lo mismo, estoy hablando del concepto de la audiencia de Dios. O sea, si tú tenés 20, No, 24 es que ese años y te otro dicen tema. dispare, o te van a disparar a ti, ¿qué así? Oye, este es el primero, ahí hay otro tema, porque el general Martínez ha puesto este tema, que es el de la obediencia de vida, y lo habla a propósito de Pinochet y de la caravana de la muerte, porque efectivamente los altos mandos de la Fuerza Armada han mirado para el lado y a los más bajos, de más bajo rango, efectivamente los dejaron metidos y están metidos en las condiciones en que están, o sea, las cosas que se hicieron y todo lo demás. Yo creo que lo mínimo es la justicia. Mira el caso de los 3 que están condenados en el caso de Víctor Jara. Uno se suicidó y los 2 están fugados. Supongamos que los van a pillar, listo. 50 años después de haber cometido las atrocidades. 50 años después. Entonces, que estén y que se les dé porque están viejitos la pena, no se entiende. Okay. Máxime cuando los alemanes, los judíos, han metido presos viejos de 90 años. Okay. Cuando son actos de la violencia del Estado contra las personas. Ojo, porque pero de en eso Uruguay y en hablando. Brasil no hay encarcelados. Pongamos el otro ejemplo también. Hay harta diferencia. Hay harta diferencia. Por supuesto que hay esta diferencia. A ver, yo quería darle la palabra a Jaime, después te lo voy a dar a ti, Fernando. Jaime. Mira, en primer lugar, yo creo de que, salvo que yo esté equivocado en la interpretación de la carta, pero los firmantes de las cartas solicitan o llaman a reconsiderar la situación de las personas subalternas, de los conscriptos y de los suboficiales. Por lo tanto, no es en beneficio de los firmantes, sino es en beneficio del personal de tropa o de clase. Subalterno. Ese es un primer acápite que yo creo que es importante resaltar. En segundo lugar, creo de que es importante, por cuanto aquí yo comparto lo que dice Iván, en el sentido de que hay un reconocimiento expreso de la violación a los derechos humanos. Por lo tanto, es un lado positivo. En tercer lugar, creo de que puede ser un inicio de la posibilidad de que se otorgue la información respecto a la situación de los detenidos desaparecidos. Y mirado desde ese punto de vista, yo creo que es un aporte importante para la concretización del Plan Nacional de Búsqueda. Es decir, yo esta carta la considero en un concepto mayor que es el Plan Nacional de Búsqueda. Yo creo de que si esta carta es bien acogida, se considera en su contexto general, puede ser un aporte. Ahora, desgraciadamente, que sea o no un aporte va a depender de la decisión que tomen las autoridades de gobierno. Y mirado desde ese punto de vista, creo que la opinión del ministro de Justicia es una opinión que va en ese sentido y por lo tanto yo creo de que es una situación favorable. Yo creo que en definitiva es un paso importante que puede llegar a ser un aporte a este plan que antes yo mencioné. Ahora, de que pueden haber interpretaciones más drásticas, más radicales, bueno, ahí entonces de perseverar esas interpretaciones más radicales, esta va a ser una carta que no va a tener ningún efecto respecto al plan antes indicado. Por eso es que yo tengo una mirada positiva y especialmente, repito, que es no en beneficio de los firmantes, sino en beneficio del personal de clase que bajo
la norma de la audiencia de mando se vio involucrado en estos hechos. Y eso sin perjuicio de que se puede conversar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que era personal sumamente subalterno o recién ingresado a la Fuerza Armada, el caso de subtenientes, que evidentemente su situación en cuanto a la audiencia de mando no era 100% reflexiva. Ok. Matías Mondaca. Bueno, en verdad la carta no constituye mayor novedad. Ese es un alegato muy antiguo desde los juicios a la Junta Militar Argentina, que la obediencia debida es esgrimida por los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad para eximirse de responsabilidad. Luego, en ninguna parte ha sido acogida esa tesis porque objetivamente, aún dentro del orden militar, existe la posibilidad de desobedecer las órdenes que se le dan, y de hecho hay muchas personas que terminaron detenidas y fueron sometidas a tortura y a tratos degradantes por no obedecer o no cumplir las órdenes. Ahora, en materia de crímenes propiamente tal, que son los que han sido investigados y descubiertos y condenados en definitiva, no son precisamente conscriptos los que cometieron estos crímenes. Son personas que ya tenían cierta trayectoria, algunos ya eran oficiales, ¿no es verdad?, de las Fuerzas Armadas, de manera que esta especie de lamento en que ellos declaran en esta carta en orden a que habría que tratar mejor a los que fueron personal subalterno, no pasa de ser una maniobra, yo creo, de carácter político. Y no creo que tenga mayor influencia en el devenir de los juicios que se están conociendo y que se están terminando. Pero lo que sí puede ser interesante es el tema de el Plan Nacional de Búsqueda. Las experiencias internacionales indican que cuando se trata de realizar este tipo de pesquisa, en donde hay mucha información oculta por razones de temor, por la persecución judicial que puede haber, siempre estas leyes, ¿no es verdad?, transan la información por beneficios procesales. No hay ninguna ley de delación compensada o de arrepentimiento eficaz, ¿no es verdad?, que no contemple de alguna manera u otra alguna clase de beneficios procesales. Y en eso creo que el gobierno se equivoca al plantear que una ley que establezca un plan de búsqueda de esta naturaleza y que después de 50 años logremos saber el paradero de los detenidos desaparecidos, no contemple algún tipo de beneficio procesal. Yo creo que la ley puede dictarse en ese sentido. Yo creo que eso podría ayudar a que efectivamente aparecieran los lugares donde está esta gente sepultada u oculta, pero para eso se necesitan, digamos, instrumentos procesales que no veo en este anuncio del plan de búsqueda una situación como esa. Fernando Wilson. No, era simplemente hacer algunas de las precisiones que mencionaba Iván hace algunos momentos y que Jaime precisaba. Primero, esto es una carta que no está destinada al beneficio de los firmantes, sino que básicamente a aludir o asumir la responsabilidad de mando en relación al beneficio a sus subalternos. Personas que muchas veces eran de cuadro de tropa, que no tenían la responsabilidad y básicamente la ejecución de órdenes es directa. En un segundo punto tenemos luego el tema del régimen de obediencia, y ahí hay un debate bastante complejo entre lo que se conoce como la obediencia ciega o la obediencia debida o obediencia reflexiva. Hay un punto bastante complejo de debate que no ha sido resuelto en términos de doctrina en ningún país. Ustedes comprenderán que esto es un tema que tuvo mucho desarrollo en los distintos juicios que se llevaron a cabo en Alemania durante la década del 50-60, y no hubo un criterio unánime. Y en América Latina tampoco, al punto de que en Uruguay y en Brasil, donde no hay ningún militar preso por violación de derechos humanos, precisamente se acogió el argumento de la obediencia debida, mientras que en Argentina y en Chile no. Lo cual significa dinámica. En Perú existe una interpretación variable dependiendo del periodo, pero estamos muy lejos de que existan consensos respecto a la materia. Y finalmente el tema de que es difícil homogeneizar el comportamiento general tanto de inculpados y condenados en muchos casos, como de víctimas en relación a los distintos casos, porque en varios de ellos ha habido arrepentimiento. De hecho, en el caso Túpac Abel Jiménez, uno de los principales responsables precisamente no solo confiesa, sino que lo hace con un arrepentimiento sincero,
es un hombre quebrado en términos morales y emocionales, la persona que literalmente lo asesina. Y gracias a eso se pudo determinar y descubrir el caso y llegar a un nivel de claridad que en otros casos no se ha tenido precisamente por la confesión en este caso eficaz. Ahora, la verdad es que esta es una situación en la cual es difícil considerar que queden todavía grandes líderes de los procesos, considerando simplemente el avance del tiempo. De hecho, los sobrevivientes, el caso del brigadier Krasnov, etcétera, son personas que están más bien vinculados a acciones de la DINA o la CNI, digamos, ya en los 80, por cuanto simplemente los responsables anteriores han ido falleciendo cortesía del paso del tiempo. Y lamentablemente, respecto al plan de búsqueda, yo tiendo a ser un tanto escéptico. Si bien es cierto, va a ser muy útil para ordenar el desorden que ha desarrollado el Estado, recordemos solamente el caso impresentable de las 89 cajas con osamentas depositadas en la Universidad de Chile, que es algo impresentable, llevan 2 décadas, digamos, donde hay buena cantidad de restos de detenidos desaparecidos. Probablemente se va a poder ordenar y sistematizar la información que ha sido desarrollada de manera autónoma por distintos procesos judiciales, pero en unas circunstancias de polarización, digamos, y de ebullición, no veo ningún estímulo, como mencionaba Matías hace un momento atrás, para alguien que hasta ahora no ha dicho nada. ¿Qué es lo que lo podría estimular? Más aún en un contexto de polarización extrema, donde él no siente que haya cometido un eventual delito, digamos, o que liberó a Chile o lo que fuere, para poder informar de esa situación. Eso me hace ser, y cuando ve más bien ensañamiento, o lo que uno escucha es que mientras los terroristas que asesinaron a Jaime Guzmán en democracia están en Francia, en Suiza, etcétera, ellos están en Punta Peuco. Entonces, puede ser una comparación falaz, pero al final del día ellos sienten sinceramente que están en un esquema, digamos, sesgado, y además recordemos que el sistema de justicia que se les aplica es el antiguo, digamos, donde es un proceso secreto, donde el juez es simultáneamente investigador y proveedor de fallos. Es decir, hay una serie de situaciones en las cuales no existe una percepción de justicia, sino que más bien de venganza. Y eso es algo de lo que hay que hacerse cargo. Es decir, si queremos conseguir información respecto a los 1000 y fracción detenidos desaparecidos de los que no hay señales, hay un escenario complejo para conseguir esa información por cuanto no existen los estímulos adecuados para ello. Ok. Iván, a propósito del Plan Nacional de Búsqueda, y a propósito que además ha mencionado por parte de gente del gobierno de que se levantaría o se pretende levantar el secreto de aquellos que declararon bajo reserva en la Comisión Vale, ¿qué opinión tienes tú de eso? Yo creo que efectivamente tiene que ser con autorización de las personas que emitieron esos juicios. Ahora, yo te puedo decir que yo no tengo problema, mi caso está abierto, están mis declaraciones en el resultado de la comisión Vales, y el caso mío está en la justicia, se puede leer, se sabe quiénes fueron los que me torturaron, se sabe cuántos de ellos están hoy día cumpliendo pena, quedan varios que están todavía en investigación. O sea, yo creo que es un camino que de alguna manera va tratando de cerrar las cosas, pero yo creo que el tema es justamente ese, que haya justicia, aunque sea tardísimo, pero que lleguemos a algún camino en que efectivamente aquellos que cometieron esas atrocidades paguen con algo de cárcel, aunque sea en este caso, en el caso mío, en particular, fueron casi 50 años para que los condenaran. Y hay 3 que están cumpliendo en Pentapeuco la pena. Jaime Vara, ¿qué opina de ello? Mira, yo en realidad también tengo una opinión favorable de que si es con consentimiento de quienes efectuaron esas declaraciones, pueda agregarse esa pieza a los procesos actualmente en tramitación. Evidentemente con la autorización de la persona que efectúa esa declaración. Yo creo que si contribuye
en algo a mejorar el clima de polarización y de venganza que existe en este momento, yo lo estimo favorable. Matías Mundaca. Sí, yo quiero precisar algo que dijo el profesor Wilson recién. Él estableció una comparación que me parece completamente desproporcionada entre los asesinos de Jaime Guzmán y los asesinos que cometieron crímenes de lesa humanidad. No vamos a comparar un grupo de terroristas, no es verdad, delincuentes comunes que asesinaron a un senador de la República, con un aparato organizado de poder, armado, con el amparo de la legalidad, ¿no es cierto? Y a través de un sistema político opresor, como una dictadura militar, con la situación de estos terroristas o pseudo-terroristas que asesinaron a Jaime Guzmán, que a mi modo de ver tienen que también estar cumpliendo pena en la cárcel. Pero no lo están haciendo, salvo el comandante Ramiro. Pero eso por circunstancias, digamos, que no tienen que ver con el Estado, son circunstancias que tienen que ver con los procesos, la ejecución, las huidas de las personas y todo lo demás. Pero aquí no tratemos de empatar, señor Wilson, no tratemos de empatar aquí. No estoy empatando, estoy planteando la opinión que tienen ellos de la situación. Parece que estuviéramos empatando aquí entre los asesinos de Jaime Guzmán y los crímenes de lesa humanidad. A ver, perdón, me permito aclarar que yo presenté la opinión que tenían los sectores. Si usted me está interpelando, déjeme responderle. Déjeme hablar, señor Wilson. Ya le tocará su turno. Si usted me está interpelando, déjeme responderle, pues. Espere cuando le toque su turno y me contesta. Continúa, Matías. Yo voy a... Perdón, pero que me apunten con el dedo, la verdad es que estoy muy viejo para eso, Jaime. Está bien, tranquilo, bro. Usted no está acostumbrado hagamos una conversación tranquila. Termina, Matías, y después tú le respondes, Fernando. Perfecto. Matías. Sí, yo luego de esa aclaración, yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es tratar de sistematizar esa información con el consentimiento de las víctimas, ¿no es verdad? De manera tal de que esa información pueda ser aparejada a los procesos penales que están vigentes y que puedan dar por resultado encontrar, a ver si después de 50 años podemos encontrar alguna persona de estas vivas. Pero el esfuerzo hay que hacerlo por una razón de carácter social, estructural. El Estado de Derecho, digamos, se justifica precisamente cuando agota todos los medios necesarios para hacer justicia y tratar de darle satisfacción a las víctimas. Así que yo estoy de acuerdo con que se libere ese secreto con el consentimiento previo de cada afectado. Fernando. No, yo lo que estaba mencionando, y espero que haber sido claro en esa situación, lo reitero ahora, es que ese es el argumento que se opone desde la vereda contraria de aquellas personas que poseen información y no quieren presentarla, no quieren entregarla. No es un argumento mío. Y lamento que Matías, habiendo sido yo claro en la expresión de esa situación, me la endilgue a mí, siendo que básicamente es una postura que es ampliamente sostenida por las personas que tienen información. Difícilmente, si es que las personas que pretenden que esa información se entregue a uno lo encaran con el dedo levantado como si uno fuera un adolescente al que están retando, vaya a poder cambiar o vaya a poder producirse una visión alternativa o distinta, digamos. Cuando creo que ya está un poquitito pasado de moda esto de andarse endilgando, arrogando superioridades morales. De la misma forma, recordemos que esos delincuentes comunes eran miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo paramilitar organizado por el Partido Comunista en el contexto de la estrategia militar popular de levantamiento de masas, con instrucción en Cuba, prestando servicio militar con grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, y que prestaron servicio en distintos países, digamos, en movimientos revolucionarios, Nicaragua, Somalia, etc. No eran simplemente angustiados tratando de robar un balón de gas, digamos, para financiar drogas. Y además fueron personas que luego continuaron carreras criminales en México y en distintos países. Cuando una persona que posee información, o podría poseer información, ve unas circunstancias así, naturalmente tiene una perspectiva de valoración totalmente distinta. Y si es que vamos a seguir en esto, creo que Matías provee un estupendo ejemplo de por qué considero que es tan difícil que esa información llegue. Y respecto al informe Walech, yo también estoy plenamente de acuerdo con si es que existe una autorización que se revele. El único problema que veo, y que yo creo que también está quedando superado un poco también por la simple edad cronológica y el avance del tiempo, es el hecho de que si esta información fue provista en condición de secreto, cuando eso se matiza, cuando eso se altera,
nos encontramos en una situación en la cual una persona puede no querer informar cuando se le da garantía de secreto por 50 años y luego eso se relativiza, por más que sea con consulta, por cuanto la palabra del Estado comienza a dejar de valer. Cuando uno ve, en el caso, por ejemplo, de los acuerdos de paz de Pascua y Resurrección en Irlanda del Norte, donde se dieron situaciones incluso más espantosas, horrorosas realmente, los compromisos de secreto son a 100 años. Y particularmente después de los atentados de Omagh en el 97. Y no existen propuestas de levantamiento de secreto porque precisamente se entiende comprometida la fe del Estado. Eso pudiera ser un elemento complejo, más allá de que efectivamente sería muy útil que de existir la voluntad de parte de los involucrados, de los declarantes, pudiera permitirle al plan de búsqueda obtener acceso a sistemas claros y a mecanismos más eficientes de obtención de información. Ok, muchas gracias Fernando, Matías, Jaime, Iván. Usted que nos está viendo, tenemos que ir a una pausa. Indudablemente que todavía, y a mí me llama la atención, ¿por qué nos preocupamos tanto 50 años después? Bueno, en 50 años más ya no vamos a estar así. Esperemos que no, las cosas no se crispen. Tenemos que ir a una pausa, a la pausa breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este programa, Cita Regional. Le agradecemos su manera como nos expresa el afecto por el canal y que le gustan los programas que hacemos. A mí también me gusta la conversación con mi panelista. Hoy día quiero tocarle otro tema. Indudablemente no puedo dejarlo afuera. Vivimos todos en la quinta región. Todos han visto esos tremendos socavones, estos hoyos que aparecieron en el sector de la construcción, pero nadie de la construcción sobre las dunas. Pero yo quiero recordar, esta construcción sobre las dunas comenzó en los años 90. Digamos, y de ahí han pasado 30, y ahora recién se empieza a producir este escándalo. Si esto debe haber sido antes, ¿no? Quiero partir al revés. Quiero partir ahora por Jaime Vara. Jaime Vara, que después vive por ahí cerquita. Sí, pero lejos de las dunas, afortunadamente. Mira, ahí yo fíjate que, en primer lugar, yo creo que lo primero que hay que hacer es verificar si efectivamente los permisos y la recepción efectuadas por la Dirección de Obras Municipales se encuentran o no ajustadas a derecho. Ese es un punto que para mí es esencial, por cuanto se han formulado algunas declaraciones que hay antecedentes que no son exactas y por lo tanto ese punto debe ser radicalmente dilucidado. Claro. Por cuanto a mí no me parece que se focalice toda la situación en el quehacer de la Dirección de Obras Municipales. Hay que pensar que el director de Obras Municipales, en definitiva, en primer lugar, como ustedes saben, tiene una doble dependencia, por cuanto técnicamente depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de la Secretaría Regional Ministerial, y administrativamente depende en este caso, de la municipalidad. Para que la gente lo entienda, tú fuiste administrador de una municipalidad. ¿Qué significa esta dependencia del alcalde o alcaldesa y o entre comillas, la independencia para actuar del director de... ¿Cuál es la independencia para ir determinando las cosas en la conversación? Lo más importante, diga que no lo puede echar. No es exacto eso, Iván. No es exacto por cuanto administrativamente, como dije, el director de obras municipales depende, llamemos así, jerárquicamente del alcalde. Y por lo tanto, administrativamente, tomando en cuenta sus obligaciones previstas en el estatuto administrativo, responde como cualquier otro funcionario. Y por eso es que es sujeto a calificaciones, puede ser sujeto de sumario administrativo, entre otras materias. Ahora, lo que pasa es que técnicamente, en cuanto a sus resoluciones de fondo, llamémoslo así, el director de obras municipales depende de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
tanto es así que sus resoluciones técnicas son impugnables ante esa secretaría. Eso es como primer punto. Ahora, lo segundo ya dice relación con que si se debió o no haber construido sobre duna, etc. Ese es un tema que evidentemente, tal como dices tú, hoy día está en tela de juicio por el socavón. Si no hubiera pasado el socavón, yo creo que no estaríamos discutiendo si era válido o no la construcción sobre las dunas. Y ahí entra a jugar, ¿no es cierto?, de que si la construcción está o no sujeto a las disposiciones del plan regulador comunal. Bueno, hay que pensar que el plan regulador comunal que es aplicable es el aplicable o el existente a la fecha del permiso y de la de la recepción construcción. de la construcción, evidentemente, no a las normas de hoy día. Ahora, yo tengo que partir de la base de que si la Dirección de Obras Municipales recepcionó el edificio es porque cumplía con las normas de planificación territorial vigente a esa fecha. Ok, Y como dije, pueden ser distintas a la existente hoy día. Yo quiero precisar, soy testigo de esa época también. En el año 90, a principios de los años 90, había uno o dos ministros que tenían sociedad con la empresa que era dueña, y hubo un cambio de uso de De suelo, uso suelo. en términos del plan intercomunal, que yo lo voté en contra, es decir, en el core, pero para precisarlo. Entonces, han habido 20, 30 años de relaciones espurias, por así decirlo, digamos, que podía pensarse, digamos, que habían presiones de todos lados, y además un tremendo negocio, lo que significa lo que se hizo ahí. Matías Mundaca. Sí, claro, lo que pasa es que estas cosas hay que juzgarlas con el prisma de la época, ¿no es verdad? El prisma de la reducción del campo dunar de 27 hectáreas a 3 hectáreas, con lo cual le permitió a los dueños de la empresa, la sociedad anónima que era dueña de esos terrenos, evidentemente disponer de esos terrenos. O sea, Y eso se transformó en oro. así es, así Oro. es. Literalmente. De duna en oro. Y el tema es cuán preparados estábamos en esa época para evitar que hubiera un atentado contra contra el medio ambiente, como es construir sobre dunas. En muchos países del mundo se construye sobre dunas. Eso es un Lo, punto. lo que no se hace es construir en dunas en lugares donde hay lluvia, porque la duna es un terreno muy poco estable. Erosionado. Claro, entonces es un problema que tenemos que enfocarlo con los ojos de su época. Si estaba dentro de los parámetros del plan regulador comunal en ese tiempo y se otorgaron los permisos como corresponde, claro, no han pasado 30 años o han pasado más años, ¿no es verdad?, en donde ya hay un derecho adquirido de los que adquirieron esos departamentos y por lo tanto no se podría cuestionar el tema. Por otra parte, la eventual responsabilidad administrativa del director de obras también estaría absolutamente prescrita, porque estamos hablando de que han pasado más de 30 años de los temas. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es adoptar una política más de Estado y dejarse de tanto berrinche, ¿no es verdad? Porque objetivamente aquí, primero hay personas perjudicadas, ¿no es cierto? Hay personas que compraron una primera vivienda, una segunda vivienda en un altísimo valor, ¿no es verdad? Que en definitiva no van a poder evitar esas propiedades, esos edificios, con lo cual va a disminuir su patrimonio. Entonces, en primer término, hay personas afectadas patrimonialmente. En segundo término, hay una afectación al patrimonio público, porque eso es evidentemente interrumpe el tránsito, tiene una serie de consecuencias en la vialidad, ¿no es verdad? Y en la seguridad de las construcciones. Entonces, este es un tema muy complejo. Esto no se trata de acusar al director de obras porque a lo mejor tiene responsabilidad, yo no lo sé. Pero no se trata solamente de acusar al director de obras, ¿no es cierto?, de negligencia o que hizo esto. No, aquí hay que ir más profundamente al tema.
Yo creo que es un tema muy complejo. Ok. El otro día leía a propósito de esto que Patricio Herman parece que fue el que hablaba que había que tener cuidado en esto, que no solamente era un problema del Estado, que era responsabilidad del que loteaba o hacía el loteo, y no lo tengo claro si es verdad o una afirmación carente de verdad, pero decía que era el que estaba, el loteante, digamos, el dueño del terreno, el que estaba desarrollando proyectos, es el que tenía que ocuparse de las calles, conexiones, etcétera, que se hacían con los edificios. Y si esto es externo, pero la responsabilidad está prescrita, digamos, yo realmente no lo tengo claro, sino que lo que veo es lo que pasa la gente. Y corrígeme, Fernando, tú debes conocer, el otro día salía un ex almirante que yo lo vi, del compañero de No, y colegio. colegas de la universidad Claro, que tienen viven toda ahí. su inversión. No es que sean, la gente se gastó 15, 20 mil UF y no tiene para comprarse otra casa. Y están ahí No, metidos. es el resultado del trabajo de toda una vida. Ahora, en términos prácticos, quizás convendría, y ahí estoy completamente de acuerdo con Matías, y qué bueno poder estarlo, en el sentido de que hoy día lo que necesitamos son soluciones concretas, y me parece que en este momento buscar un culpable pareciera ser tener más bien intereses de orden político contingente, digamos, en relación a las elecciones municipales del próximo año, antes que realmente el problema concreto. Pareciera ser que el Ministerio de Obras Públicas no tiene mayores dudas, ya tenía empresas contratadas, ya estaba trabajando, tenía un plan original para el primer socavón, decía la ministra, de 8 meses. Es decir, pareciera ser que no hay mayor discusión, que el problema no es, al menos en este caso específico, vendría siendo el mal mantenimiento de un colector de aguas lluvia que generó el caso de la situación. No sé si será mal mantenimiento, diseño fuera de parámetros o lo que fuere, pero en este momento los edificios en sí no son los que están generando el problema, sino que el colector de agua. Ahora, pareciera ser que hay una solución técnica, hay un diagnóstico básico, que no va a ser corto, que nos va a alcanzar a pillar en el verano, digamos. Parece que habría un plan de relativamente corto plazo de reabrir la avenida Borgoño, algo que es vital para los negocios y comercio local de Concón, de la Costanera. O sea, tiendo a creer que en este minuto más que discutir... Ojo, Fernando, no sé si viste una foto de Mercurio Santiago en que aparecía en una crónica el dueño de la Estela Maris y mostraba al lado, que la gente no ha mostrado, los 2 contenedores donde estaba la obra arriba se vinieron. Exacto, abajo, terminaron caídos. Y llegaron al lado de la Estela Maris. Bueno, pero es que eso es exactamente el punto. Lo que necesitamos en este minuto son soluciones, no colgar, no la cabeza sangrante de alguien clavada en una pica, digamos. O sea, en este momento, en términos prácticos, necesitamos soluciones, no culpables. Los culpables llegarán, eso seguirá su proceso y, por favor, tienen que responder sin ningún problema. Pero en este minuto deben haber varios cientos de personas que están afectados en los 4 edificios que ya tienen orden de despoblamiento, y al mismo tiempo con los otros y con los otros 14 edificios que corren riesgo, y un debate general de obras públicas en general en todo el campo dunar. Okay. El hecho concreto puede haber estado bien o puede estar mal, pero hay un hecho concreto, esos edificios están ahí. Hay decenas de miles de personas que viven ahí y no podemos simplemente decirles váyanse, porque como bien mencionaba, son personas que invirtieron en muchos casos todo su patrimonio de una vida, digamos, en comprar su vivienda final. No son en muchos casos segundas viviendas, son su casa, digamos, y con todas las circunstancias. Ahora, podemos debatir todas las circunstancias, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que se va a hacer? Ahora, como a mí me gusta la chirigota, tomando tus palabras, y los culpables vendrán, como son aquí en 50 años. Esa es otra cosa. Bueno, mira, lo primero que yo creo que hay que decir es que Concón no permitió, y están al ladito y han logrado preservar el campo dunar, y eso es ya un gran paso adelante. Lo otro, estos negocios vienen de un poquito antes de los 90. Y de ahí para adelante han hecho el negocio pingüe. Y aquí hay otro problema. Supongamos que se tapan los 2 hoyos, digamos. ¿Tú crees que van a seguir costando los mismos 500 millones esos departamentos? No, cuando la inseguridad... Eso ya no fue. O sea, ahora, aquí... 2 o 3 años más se olvida y... ¿Quién sabe? Pero los esos departamentos, de la población Vergara, después de los terremotos... Perdón, Iván,
Iván, si lo que dice aquí el profesor es verdad. Hay edificios, como yo soy sapo y tengo, bueno, podría decir hasta dónde están, en los norte que están y en Por los favor, que pero si están. todos los que, Claro, todos los que vivimos en bueno, el y plan de ahí Viña lo sabemos. se le olvidó del terremoto y están, los arreglaron, los cafifotearon. Quedaron Los preciosos. claro, igual. Si el No, edificio festival aguantó 3 terremotos en condiciones de inestabilidad antes que finalmente se diera el fallo de tener que derribarlo, cuando quedó ya desaplomado en 10 Norte. Y varios Es que más que siguen la línea. Piensa también en el edificio de la Angarroa de la Avenida San Martín. Por favor. No, y ahora Exacto. están ¿Se ahí. acuerdan que ese para los edificio viejecitos quedó con una está losa colgando? En Acapulco. Vamos a empezar a nombrar los edificios por todos lados. No, y el de todas. la calle Valparaíso que dicen que se cae eso de los antiguos, eso que tiene un apellido italiano. No se llama Italia, ese edificio Italia. O sea, lo que te quiero Pero decir no es sé que si- no bueno, sé, eso es lo que yo dicen, realmente uno no no lo sé. sabe. Pero- Yo lo que entiendo es que ahí va a haber un perjuicio a las personas que se fueron a Tremendo. vivir y Totalmente que de yo acuerdo. espero que esas personas reaccionen contra los constructoras, contra quienes lotearon, contra todo aquello, porque más allá el hecho, efectivamente, yo le escuché a la ministra decir que aquí el problema es que fue mucha agua en muy poco tiempo y eso hizo que la cosa caputara. Jaime, No es una Pero- respuesta muy técnica. Digamos, Jaime, totalmente de acuerdo. Pero aquí hay unos abogados, verdaderamente, Jaime, que no eres tú, digamos, que se han especializado en demandar al Estado y a algunos les ha ido muy bien. Pero hay un Estado tan irresponsable en Chile que se produzcan estas cosas, que hay un tema de que el Estado o las instituciones del Estado no funcionaron. Mira, yo pienso de que en primer lugar la responsabilidad a primera vista y sin un análisis profundo están prescritas, ¿ya? Es decir, que yo creo que en este momento pensar en una demanda en contra del loteador, yo la encuentro poco factible, es decir, yo creo que esas son ilusiones. Ahora, lo que sí, ¿Y fíjate contra que el yo... Estado? ¿Y contra el La demanda Estado? contra el Estado por el colector. Sí, pero hacia allá voy. Es decir, yo creo que la responsabilidad del Estado es con el segundo socavón. Es decir, yo creo que ahí aparece más claramente la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, por cuanto el segundo socavón se produjo debido a los trabajos que se hicieron con objeto del desvío de las aguas a fin de evitar que se incrementara el primero. Y eso fue una faena que realizó el Ministerio de Obras Públicas y que causó el segundo socavón. Ahí yo veo una responsabilidad clara del Estado. Pero en todo lo demás, fíjate, yo creo que son ilusiones. Yo creo que pensar en demandar al urbanizador, yo creo que ya o a la empresa constructora o al ingeniero calculista, yo creo que todas esas responsabilidades, no sé, a primera vista están prescritas. Ok, es chaya, dirían los cabros. ¿Ah? Matías, Sí, bueno, yo en realidad, incluso la responsabilidad del Estado respecto al primer colector, del colector que falló, digamos, también estaría prescrito porque se fue construido hace ya más de 10 Pero años. y el Entonces, deber de mantenimiento que tiene el MOB, que es permanente, es una responsabilidad permanente. pero ahí Sí, podría una demanda por falta de servicio. oye, pero el- perdón, estoy viendo que se produjo el amor. Están haciendo una sociedad para mandar al Estado, los dos con argumentos. Qué bueno, continúen. Yo soy Wilson, viñamarino del centro, nacido y criado. A mí todos esos barrios nuevos no tengo nada que ver. Tengo familia allá, pero yo sigo viviendo en la población vergara. lo que pasa es que respecto al colector inicial, llamémoslo así, por darle un nombre, ahí también van a haber circunstancias externas que van a explicar o van a tratar de explicar por qué se produjo el siniestro. socavón, Entonces, claro. yo- No, si fíjate está un que- juicio para una década, si No, se le meten las instancias. O para sea, nuestros bisnietos es un juicio de... Matías Mundaca. Están bastante optimistas los contertulios hoy día, ¿ah? Bastante optimistas. Juicios de 20 No, años. yo 30 tiendo a años. creer que al final del día el MOB ya había asumido responsabilidad en la reparación del primer socavón. Si el segundo es incluso más evidente su responsabilidad, bueno, que hagan la pega, digamos. Y ojalá en el plazo más corto, eran 8 meses el primer caso,
bueno, no sé qué es lo que harán ahora, y que peguen una revisada a todo el resto del sistema de colectores de agua lluvia, de todo lo que es sector transición de Viña a Concón, para que no tengamos estas sorpresas nuevamente. Yo lo Ahora, único que veo pareciera ser claro, que esa lluvia fue efectivamente muy intensa, al menos yo la sentí muy intensa en mi casa, en mi departamento. Ahora, lo hay único que otro yo veo problema en claro, cuanto al costo de los trabajos, Fernando. Es decir, No, son los enormes. primeros informes no son muy halagadores en cuanto a la parte No, es una obra económica. mayor, eso estamos Sí, totalmente pues. de acuerdo. O sea, Matías, Matías, solamente hacer los muros de contención va a ser una cosa importante. Matías, ahora desde el punto de vista no sé, digamos, a mí me gusta la chirigota y el incide, pero nadie dice nada. Dos ministros de un gobierno, de un presidente metido en la sociedad hace 30 años, se hicieron ricos. Muchos socios que Ya estaban eran metidos en el ricos, gobierno convengámoslo. Se hicieron más del ricos. general anterior, digamos, Pero trabajando hace en Corfo. 30 años, por Rodrigo, Pero no te igual, quedes anclado en igual, el No es descarado, pasado. pues, weón. O sea, Mira el es futuro, descarado igual, Rodrigo. o sea, weón. lo que pasa es que esto es mucho más, o sea, lo que veo que claro, con plata se compran huevos. Se Oye, pues tú te compraron ya, extrañáis se de que en compraron. 50 años no hemos progresado y tú ya estás diciendo que en 30 tampoco. Sí, pues, Matías, continúa tú. yo pensaba que en definitiva las lecciones que se tienen que sacar aquí es que evidentemente hay que tomar muchas más resguardos en orden a establecer de alguna manera u otra normas o normativas que permitan efectivamente una construcción segura y en lugares donde corresponda. Como decíamos, como decía Iván, afortunadamente Concón no permitió la construcción sobre ese campo lunar que le corresponde, porque si no, probablemente tendríamos no dos, sino que 4 o 5 socavones. ¿Mm? Así como Exacto. fue este caso. Pero indudablemente que esto tiene que ser un llamado a atención, ¿no es verdad? No solo a nivel legislativo, sino que a nivel del ejercicio de las potestades de autorización de construcciones, ¿no es verdad? Hay que ponerse mucho más conservador porque evidentemente las condiciones del clima claramente van a cambiar en los próximos 50 años y por lo tanto las mismas normas no nos van a servir para defendernos de esta clase de acontecimientos. Así Ok, que esto es una invitación para la autoridad a pensar en el fondo en las autorizaciones costeras, las autorizaciones sobre construcciones ribereñas, en fin, una serie de otras cosas. Hay varios especialistas en Chile que ya están hablando de un paquete sistemático o sistémico de reformación de protección y de construcción, porque evidentemente la situación climática va a cambiar enormemente. ahora, Fernando, sucede que mirando ahí la fotografía del paño y viendo además por todo eso, hay varios proyectos en desarrollo Exacto. y entiendo que hay otros presentados. Entonces, ¿qué hacemos de aquí? ¿Continuamos? ¿Lo dejamos igual? ¿Todo el mundo se da las manos? A ver, convengamos que en este minuto es un hecho público que los préstamos a constructoras para edificación en Viña del Mar, en la comuna de Viña del Mar, están prácticamente suspendidos por las dificultades de los permisos, digamos. En este minuto los créditos están, prácticamente los bancos no otorgan créditos porque el municipio no otorga los permisos. Y en un segundo plano, esos proyectos que están en ejecución son con el nuevo plan regulador, son con el plan, si no me equivoco, del 2016, 2018, que tiene una serie de No había un restricciones nuevo plan bastante... regulador. No había un nuevo plan regulador en Villa. No hay. Todavía no Bueno, estamos como con que el de antiguo. No ha habido hecho... plan regulador nuevo. No, pues, pero Pero por ejemplo, en el Paño, en la el población intercomunal Vergara, sí, ahora Rodrigo. ya no se puede Ah, el construir sobre seis intercomunal, claro, pisos, el intercomunal, claro. claro. Estamos Entonces, hablando por del plan ejemplo, han Burlington. habido restricción de altura Sí, sí. en los orientes, etcétera. Entonces, no sé cómo eso impactará estos proyectos y, por lo tanto, la calidad de su ingeniería y los estándares con los cuales se están construyendo. Además, en ese sector en específico pareciera ser con esa geografía particular. Estos edificios están literalmente en la escarpa, no tanto en la cima o en la cresta de la duna. No hay otros proyectos de esas características, digamos, geológicas o geomorfológicas, digamos, ubicados en una zona que sea susceptible a ese tipo de erosiones. A otro tipo de problemas pudiera hacerlo, no soy ingeniero, pero a ojo buen cubero, digamos, y Viñamarino antiguo, me pareciera ser que de esas mismas características no habrían otros proyectos
inmediatos, o al menos que se vea en el sector. Ok. En Valparaíso, Iván, nos queda poco tiempo para terminar y redondear esto. ¿Hay una regulación en relación a edificios de altura en los costados de cerro, parece, ¿no? Sí, sí. Hace tiempo, en la primera administración de Sharp se votó eso como una medida que se ha ido haciendo más larga porque también el plano regulador está sumamente vencido y antiguo, y lo que hay en Valparaíso hay una restricción de construcción en altura no más de 4 pisos o el anfiteatro, de manera que no hay cómo que se hagan edificios en esas condiciones, a no ser que sea la ladera del cerro, siempre que sea en el sentido de la bajada del cerro, y ahí se pudiera construir algo un poco más alto. Pero Lo que eso pasa es es que en todo Valparaíso no hay construcciones. eso es, hoy día está parado. Verdaderamente eso es. Yo creo una cosa más general, las condiciones climáticas están cambiando muy sostenidamente Muy y, rápidamente también. o rápidamente, y estamos teniendo momentos en que llueve así tipo diluvio, y después en el verano vamos a tener unos calores tremendos, y eso hace cambiar un poco la óptica con la que vamos a enfrentar, y yo creo que efectivamente necesitamos una normativa que hoy día no tenemos, tome en consideración estos cambios que están sucediendo a nivel mundial y que nos afectan como a todos los países estos cambios. Así que creo que es bien importante que se tengan en consideración. Muchas gracias, Iván Busco y Jaime Vara, Matías Mundaca, Fernando Wilson. Su minuto final, Jaime Vara. Mira, mi minuto final va a ser sobre 2 hechos positivos a mi modo de ver. El primer hecho es la carta que emanó del Senado y que leyó su presidente en la sesión de anteayer, por cuanto, sin perjuicio de que el Partido Comunista actualmente señala de que no estuvo de acuerdo con esa carta, pero bueno, presentamos de esa opinión, y yo creo que es un hecho positivo que en el Senado, que haya tenido esta actitud republicana de lograr un consenso en los 5 puntos que contiene la carta que leyó su presidente. Yo creo que ese es un hecho positivo porque demuestra de que somos capaces de poder llegar a un acuerdo y consenso sobre determinados hechos. Y lo segundo, Rodrigo, que también es un hecho positivo y que está también en el espíritu de unidad, es la participación de Chile en el Chile Days de Inglaterra, en que ahí participó no solamente el ministro de Hacienda, sino el representante de todo el aspecto político de nuestro país, en que también primó un clima de unidad en cuanto a enfrentar los futuros desafíos, especialmente en la parte económica que enfrenta nuestro país. 2 hechos positivos para terminar en buena forma este programa previo a Fiestas Patrias. Claro. Ahora, dicen que eso inclusive en Inglaterra faltaron asientos, muchos. O sea, la silla, digamos, porque había más asistentes que silla, digamos. Bien por Chile. Matías Mundaca. Bueno, sí, en esta previa a las Fiestas Patrias, un mensaje para todos nuestros televidentes en orden a que después de estos días o este último mes muy intenso respecto a las celebraciones o la conmemoración o el lamento del 11 de septiembre después de 50 años que no hemos podido superar, enfrentemos estas Fiestas Patrias con tranquilidad, en familia, y pensemos que Chile es uno solo, todos tenemos derecho a vivir en él y ninguno puede imponer su propia visión del mundo respecto de los otros. Así que vivamos en paz, celebremos con tranquilidad, y si vamos a beber, no conduzcamos. Ok, eso sí que es Fernando. Fernando Wilson. Bueno, de alguna manera Jaime me robaba la idea del Chile Day. Me parece insistir en el sentido de que acá en Chile, dominados por la coyuntura y por una dinámica de quiebre, nos impide ver, por el contrario, las digamos, coincidencias y en general un sistema que le ofrece tranquilidades en el mediano largo plazo a inversionistas que valoran a Chile más que nosotros mismos, los propios chilenos. No deja de ser llamativo, precisamente conversando con un profesor británico hace algunas semanas atrás, que todo aquello que nosotros vemos como tan desastroso de los últimos 24, 36 meses, ellos lo celebran y lo valoran, que nosotros fuimos capaces de terminar un estallido social de manera institucional,
que luego fuimos capaces de elegir una convención constituyente, de rechazar un proyecto que nos pareció excesivo. Es algo que ellos valoran muchísimo, que la población chilena no se dejó seducir por cantos de sirena, y que hoy día podría pasar exactamente lo mismo. Es decir, hay una visión muy clara de no comprar lo que realmente no se quiere, y que es una visión moderada de Chile que permea a una gran masa de la sociedad, más allá de una polarización que yo encuentro un poquitito artificial, esencialmente a nivel de élites políticas. Y terminar esencialmente que eso nos vuelve a recordar que Chile no está polarizado, son sus liderazgos, los cuales precisamente de mano de la polarización precisamente pierden tracción y se alejan de una ciudadanía que quiere tranquilidad. Iván Buskovich. Yo, bueno, lo primero, como este programa va a salir en las fiestas 18, que todos la pasen muy bien, que bailen harta cueca, que coman harta empanada y vino tinto. Y lo otro, yo creo que como colorario de lo que fue la semana anterior, hay un convencimiento que yo creo que es general, que los problemas de la democracia tenemos que resolverlos con más democracia y no con violencia. Ok, muchas gracias Iván Buskovich, Jaime Vara, Matías Muntaca, Fernando Wilson. A mí siempre es un gusto poder conversar con usted. Y usted que nos está viendo, feliz 18, es una fiesta que nos une. Así que lo pasen muy bien y el casa. Que estén ustedes muy bien.